¿Qué indicadores y condiciones debe cumplir una empresa para que opere la hipótesis de negocio en marcha? ¿Podría darnos un ejemplo de la revelación sobre negocio en marcha? Antes de darles un ejemplo sobre la revelación, es importante recordarles que hay una nueva causal de disolución que son los indicadores del decreto 1378 y 1732 de 2021, ¿sí? Que había estado suspendido y que aplica para la vigencia contable y fiscal 2022. Los indicadores son los que están en pantalla. Por ejemplo, si una empresa ha tenido 2 periodos consecutivos de pérdidas, entonces tiene deterioro patrimonial y esto le dará una nueva causal de disolución. También si la posición patrimonial es negativa o si tiene 2 periodos consecutivos de cierre con razón corriente inferior a 1 con los indicadores que usted está viendo en pantalla. Si una empresa oculta esos indicadores, por ejemplo, hay responsabilidad solidaria de los administradores y de los accionistas en cualquier tipo de sociedad si usted no actúa de la manera en que dice el decreto. ¿Y qué dice el decreto que usted tiene que hacer? El decreto dice que usted debe convocar a asamblea general o junta de socios, informarle también a las super sociedades para que haya allí un plan que permita enervar estas nuevas causales de disolución. Además, recuerde que si tiene revisor fiscal, ha dicho las super sociedades que ese revisor fiscal es responsable si no convoca a asamblea de manera extraordinaria, según el concepto 220 raya que está en pantalla 003-250 de super sociedades. Lo segundo es incluir esos indicadores en el informe de gestión de los administradores y en las revelaciones de los estados financieros. Y también dice no hacer operaciones nuevas o distintas de las ordinarias. Esa es la número 3. Y la cuarta, que no está propiamente en el decreto, pero que se las traje para recordarles, son los requisitos que están en la ley 1116 del año 2006 sobre insolvencia empresarial. Y son las siguientes. Dice, 1, hacer una proyección realista de utilidades futuras y de un flujo de caja para atender las acreencias. Evaluar si opera la liquidación inmediata, que es básicamente el artículo 49 allí de la misma ley, o la reorganización pues empresarial, porque no siempre implica una liquidación, sino una reorganización, y de hecho esa es la intención de la norma en el fondo, ¿no? El C es tener un plan de negocios de reorganización que contemple la reestructuración no solamente financiera, sino organizacional, operativa o de competitividad conducente a solucionar las razones por las cuales se solicitó ese proceso de reorganización empresarial o de liquidación, según sea el caso. El D, un proyecto de calificación y graduación de acreencias del deudor en los términos previstos en el Código Civil y el proyecto de determinación de derechos de voto. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando se me presentan esos indicadores. Ahora sí, pasemos entonces a un modelo de nota o de revelación de la empresa en marcha, por ejemplo, cuando se cumplen o incluso cuando no se cumplen esos indicadores. Allí se lo voy a dejar en pantalla. Dice que la empresa BC está o no está bajo el principio de negocio en marcha, puesto que no tiene ni la intención ni la necesidad de cesar sus operaciones, que esa es básicamente la definición de negocio en marcha. Y dice ni total ni parcialmente. ¿Por qué? Porque uno hace esta revelación también cuando una parte de los negocios, por ejemplo, una unidad de negocio, una sección, va a dejar de operar, ¿cierto? Es decir, que los estados financieros de esta compañía no están preparados o sí están preparados sobre el valor neto de liquidación que consiste en tener los activos por su valor de realización y los pasivos por el de cancelación si es que uno está, por ejemplo, en esas causales. ¿Y en qué se basa esa afirmación? Básicamente, pues en los indicadores que acabamos de mencionar, en las condiciones requeridas por la NIA 570, que allá se las muestran en general, y uno normalmente en la nota pues adjunta esos indicadores tal como lo dice el anexo del decreto 2101 de 2016. Aquí están esos indicadores, ¿cuáles son? Ahí están en pantalla. Pues uno escribe aquí, por ejemplo, que la entidad no está en incumplimiento de estos indicadores y que la entidad no incumple los indicadores de la NIA 570, que básicamente son estos. Vean. En resumen, porque allá hay más, yo puse aquí como los principales, y era
excesiva dependencia de préstamos a corto plazo para financiar activos a largo plazo, flujos de efectivo operacionales flujos de efectivo operacionales con pérdida actual o proyectada. Ahí me faltó la palabra pérdida. Es importante recordar que estos no están propiamente en el decreto que acabé de mencionar, que es el 1378, pero sí están en la norma internacional de auditoría. El tercero es deterioros significativos del valor de los activos. Habría que aplicar allí el párrafo 12 de la NI 36 y la sección 27 de la NI Pymes para mirar si hay indicadores de deterioro de los activos. El cuarto, incumplimiento a los acreedores, a los prestamistas o a los socios, y la ley 1116 dice que ese incumplimiento se da cuando hay cesación de pagos por más de 90 días de dos o más obligaciones o la incapacidad inminente de pago. Bueno, y hay otros indicadores operacionales, como por ejemplo las pérdidas de mercados clave o de clientes clave. Y una empresa que, por ejemplo, depende de 3 clientes y tal vez uno es el principal y se le va a ese cliente, eso puede ser un indicador operacional. Escasez de suministros importantes, aparición de nuevos competidores de éxito. Y hay unos legales que están ahí también en la diapositiva. Uno de ellos es el tema de litigios en contra o, por ejemplo, cómo lo afecta a usted la reforma tributaria. Un caso puede ser el de la nueva tasa de tributación depurada o tasa mínima, que a algunas entidades las puede afectar de forma significativa. Entonces uno podría decir, ¿qué tal, por ejemplo, que yo sea un hotel que estaba en el 9% y pasé al 15%, o de la economía naranja, y que me mantengo en el 9 porque se me garantiza la estabilidad jurídica de los derechos acordados, pero supóngase que la ley 2277 se le olvidó excluirme expresamente? Entonces, claro, yo estoy en el 9, pero la reforma tributaria me dice que si yo tengo una tasa efectiva de tributación o tasa mínima depurada inferior al 15, entonces me toca subir hasta el 15, o sea que me tocaría subir impuestos por el 6%. Y supóngase que mi rentabilidad apenas es del 4, pues entonces me toca entrar en una causal de disolución. El tercero que dice allí es si la entidad fue afectada o no por la reforma tributaria en relación a las que están en reorganización empresarial, que valga la ocasión para recordarles 2 aspectos claves de la reforma tributaria en relación con las actividades o con las empresas más bien que están en reorganización. Y es que esta ley lo que hizo fue que revivió las retenciones en renta e IVA para estas empresas, que ustedes recordarán que eso había sido suspendido por la ley o decreto ley 560 de 2020, y también la reforma tributaria eliminó el beneficio de gravar como ganancia ocasional y no como renta líquida las quitas de capital, ¿sí? Y de multas y sanciones que tenían estas compañías en reorganización empresarial. Entonces, por ejemplo, una empresa que esté ya en reorganización empresarial y le perdonan una deuda, le perdonan entre comillas de 1.000 millones, pues lo que se decía antes era que esos 1.000 millones pues eran una eliminación de un pasivo contra un ingreso, eso le vuelve un ingreso, ¿sí? Pero ese ingreso se grababa a ganancia ocasional, a tarifa de ganancia ocasional, 10% antes de la reforma, 15% después de la reforma, pero como se elimina ese beneficio, pues ahora va a tarifa plena. ¿Cuál es la tarifa plena? Pues la del 35% o la del 15% si usted es, por ejemplo, una editorial o un hotel nuevo, ¿sí? Entonces allí es lo que usted tiene que hacer en la revelación. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video